México es un país marcado por contrastes geográficos extremos, donde desiertos, selvas, montañas y costas conviven en un mismo territorio. Un espacio que se extiende por casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con regiones de difícil acceso, climas hostiles y zonas que han permanecido prácticamente intactas durante siglos. Un territorio donde aún hoy la ciencia no ha logrado documentar cada rincón, y donde existen áreas rurales y naturales que permanecen poco exploradas o escasamente estudiadas. Lo que van a ver a continuación no son simples leyendas populares ni relatos creados para entretener. Muchas de estas historias están respaldadas por testimonios, registros periodísticos y fenómenos que todavía no tienen una explicación clara. Hoy iniciaremos un descenso progresivo a esas capas ocultas de lo desconocido. Bienvenidos al iceberg de los críptidos de México. México alberga criaturas mucho más extrañas que un felino misterioso. En las crónicas coloniales aparece una y otra vez la mención de un animal que desafía toda clasificación zoológica: el Itzcuintlipochtli. Su nombre náhuatl significa algo así como perro jorobado o perro inflamado, y las descripciones que han sobrevivido sugieren una criatura que parece surgida de una pesadilla evolutiva. Los cronistas españoles, desconcertados por los relatos indígenas, lo describieron como un cruce imposible entre perro y cerdo, con el cuerpo deforme, la espalda curvada, la cola ausente o reducida a un muñón, y un hocico que no terminaba de ser canino ni porcino. Las ilustraciones en códices antiguos muestran un animal cuadrúpedo de proporciones grotescas, con una joroba pronunciada en el lomo, patas cortas y gruesas, y una cabeza que parece demasiado grande para su cuerpo. Algunos textos lo describen como completamente lampiño o con un pelaje ralo y desigual. Lo más inquietante es que, según las crónicas, estos animales eran criados intencionalmente por algunos pueblos prehispánicos, no como mascotas, sino con propósitos alimenticios y posiblemente ceremoniales. La historia del Itzcuintlipochtli nos lleva a los tiempos del México antiguo, cuando la relación entre humanos y animales era radicalmente diferente a la actual. Los mexicas y otros pueblos mesoamericanos criaban perros sin pelo, los famosos Xoloitzcuintls, que consideraban sagrados y que también consumían en ocasiones especiales. Pero el Itzcuintlipochtli era algo aparte, algo que incluso los propios mexicas consideraban extraño y ligeramente perturbador. Fray Bernardino de Sahagún, en su monumental obra sobre las culturas del México prehispánico, menciona a estos animales con una mezcla de curiosidad y repulsión. Describe cómo algunos nobles los mantenían en jaulas, alimentándolos con restos y observando sus comportamientos anómalos. Otros cronistas mencionan que estos animales eran especialmente apreciados por su carne, que se consideraba un manjar en ciertas ceremonias. La pregunta que ha obsesionado a zoólogos e historiadores durante siglos es simple, pero desconcertante. ¿Qué era exactamente el Itzcuintlipochtli? Las teorías abundan. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido una raza de perro doméstico con deformidades genéticas severas, quizás producto de endogamia intencional para producir animales con esas características específicas. Otros proponen que podría tratarse de un roedor gigante desconocido, tal vez relacionado con los capibaras sudamericanos, pero adaptado a los ecosistemas mexicanos. Una teoría más radical sugiere que podría haber sido un último superviviente de alguna especie de megafauna del Pleistoceno, mantenida artificialmente por los pueblos prehispánicos. Hay incluso quienes especulan que las descripciones podrían referirse a pecaríes o jabalíes domesticados, aunque esta explicación no encaja bien con los detalles anatómicos descritos. Lo que sí sabemos con certeza es que, si estos animales existieron, se extinguieron poco después de la conquista española, desapareciendo de los registros históricos hacia finales del siglo XVI. Los testimonios sobre el Itzcuintlipochtli son exclusivamente históricos. No hay reportes modernos de avistamientos porque se asume que la criatura, fuera lo que fuera, desapareció hace siglos. Sin embargo, los documentos coloniales proporcionan descripciones fascinantes y perturbadoras. Sahagún escribió que estos animales son como perros, pero con el lomo corcovado y sin cola, y la cabeza grande, y críanse en casa y cómenlos y son buenos de comer. Otro cronista, Francisco Hernández, médico del rey Felipe II que pasó años catalogando la flora y fauna de Nueva España, dedicó varios párrafos a estos animales, describiéndolos como bestias de carne estimada, con el cuerpo informe y las extremidades cortas, que no ladran sino que emiten gruñidos sordos. Tal vez algún día, un análisis de ADN antiguo recuperado de restos arqueológicos nos revele la verdadera naturaleza del Itzcuintlipochtli. O quizás esta criatura permanecerá para siempre en ese limbo fascinante entre la historia documentada y el mito.
A diferencia de las leyendas antiguas, el chupacabras es un fenómeno relativamente reciente que ha generado miles de testimonios con coincidencias escalofriantes. Es una criatura de la era moderna, del pánico mediático y la especulación desenfrenada. Las descripciones varían enormemente dependiendo de la región y el testigo, pero hay elementos comunes que se repiten con frecuencia. Un animal bípedo o cuadrúpedo de tamaño mediano, piel grisácea o verdosa sin pelo, ojos grandes y rojizos que brillan en la oscuridad. Una fila de espinas o púas que recorren su columna vertebral desde la cabeza hasta la cola, garras afiladas y colmillos prominentes. Algunos testigos hablan de alas o membranas que le permiten planear cortas distancias. Lo que define al chupacabras no es tanto su apariencia, sino su comportamiento. Ataca a animales de granja, principalmente cabras, gallinas y otros animales pequeños, y les succiona completamente la sangre, dejando los cadáveres extrañamente exangües con pequeñas perforaciones en el cuello o el pecho. No hay signos de alimentación normal, no falta carne del cuerpo, solo la sangre ha sido drenada de manera inexplicable. La historia del chupacabras comienza oficialmente en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando comenzaron a reportarse ataques masivos a ganado en la zona rural de Canóvanas. Los animales aparecían muertos con perforaciones precisas y sin una gota de sangre en sus cuerpos. El pánico se extendió rápidamente. Los medios locales comenzaron a hablar de un vampiro de Moca primero, y luego el término chupacabras fue acuñado por la comediante y personalidad de la televisión Silverio Pérez. El fenómeno explotó mediáticamente. Miles de personas reportaron avistamientos no solo en Puerto Rico, sino en República Dominicana, México, Chile, Brasil y eventualmente en estados del sur de Estados Unidos como Texas, Arizona y Nuevo México. En México los reportes comenzaron a multiplicarse a partir de 1996. Estados como Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Chihuahua reportaron ataques similares a ganado, con las mismas características desconcertantes. Animales desangrados, perforaciones pequeñas, ausencia de signos de lucha. Las descripciones de la criatura variaban. Algunos hablaban de un ser bípedo de 1,5 metros de altura, otros de un animal cuadrúpedo parecido a un perro sin pelo. Las autoridades oficiales y los científicos ofrecieron explicaciones racionales. Los ataques eran obra de perros salvajes, coyotes enfermos de sarna que habían perdido su pelaje, o incluso histeria colectiva amplificada por los medios. Sin embargo, estas explicaciones no satisfacían a los testigos, que insistían en haber visto algo completamente diferente a cualquier animal conocido. Los avistamientos en México fueron particularmente intensos entre 1996 y 2005. En Jalisco, agricultores de la región de Guadalajara reportaron la muerte de más de 100 gallinas en una sola noche, todas con las mismas marcas en el cuello y completamente exangües. Un ranchero llamado Leobardo Leal mostró a reporteros locales los cadáveres de sus cabras, jurando que había visto a la criatura. Era como un canguro pero con espinas en la espalda, ojos rojos que brillaban y se movía con saltos increíbles. En Sinaloa, una ola de ataques en 2000 causó tal alarma que grupos de vigilantes armados comenzaron a patrullar los ranchos por la noche. Un grupo afirmó haber disparado a la criatura, pero cuando fueron a buscarla al día siguiente, no encontraron ningún cuerpo. En Chihuahua, un vídeo borroso capturado en 2004 mostraba lo que parecía ser un animal extraño corriendo a gran velocidad cerca de una granja. El video se volvió viral en los primeros días de Internet, aunque los escépticos señalaron que podría ser simplemente un coyote filmado a distancia y con mala iluminación. En 2007, un ranchero de Texas capturó y mató a lo que llamó un chupacabras. Resultó ser un coyote con una severa infección de sarna que le había hecho perder casi todo el pelaje, dándole una apariencia grotesca y alienígena. Análisis posteriores de muchos supuestos cadáveres de chupacabras han revelado que se trata invariablemente de cánidos con sarna, mapaches enfermos o zarigüeyas en estado de descomposición. Pero los creyentes argumentan que estos casos no explican todos los avistamientos, especialmente aquellos donde múltiples testigos independientes describen criaturas bípedas con características imposibles para cualquier mamífero conocido. El chupacabra se ha convertido en un fenómeno cultural más que zoológico, un monstruo moderno que refleja nuestros miedos contemporáneos sobre lo desconocido y lo que acecha en los márgenes de nuestras ciudades. ¿Es real o es una combinación de histeria colectiva, animales enfermos y la necesidad humana de encontrar explicaciones sobrenaturales para eventos ordinarios? Las explicaciones científicas para los ataques a ganado son convincentes. Depredadores naturales, enfermedades que causan pérdida de sangre o la apariencia de la misma, bacterias que descomponen la sangre rápidamente haciéndola invisible, y el poder sugestivo de los medios de comunicación creando un pánico que se retroalimenta. Pero en las noches oscuras de los ranchos mexicanos,
Cuando el ganado comienza a inquietarse sin razón aparente, cuando los perros aúllan mirando hacia la oscuridad, cuando al amanecer aparece otro animal muerto, con esas marcas inquietantes en el cuello, las explicaciones racionales parecen menos convincentes. El chupacabras habita ese espacio liminal entre la criptozoología y la leyenda urbana, una criatura de nuestro tiempo que se niega a desaparecer completamente de la conciencia colectiva sin importar cuántas explicaciones racionales se le opongan. Los chaneques, también conocidos como aluxes en la península de Yucatán o duendes de monte en otras regiones, no son animales en el sentido convencional, sino seres espirituales con forma física, guardianes ancestrales de los bosques, ríos y cuevas que anteceden a la humanidad misma. Las descripciones los presentan como criaturas pequeñas, no más altas que un niño de 6 o 7 años, con piel morena, rostros ancianos pero cuerpos jóvenes, vestidos con ropas de hojas o completamente desnudos, con pies al revés que dejan huellas que engañan a quienes intentan seguirlos. Algunos dicen que pueden volverse invisibles a voluntad o transformarse en animales del bosque. Su temperamento es caprichoso. Pueden ser juguetones y beneficiosos con quienes respetan la naturaleza, pero crueles y vengativos con quienes la dañan. Secuestran niños que se aventuran solos en el monte, los despojan de su espíritu o los extravían en laberintos naturales donde el tiempo funciona diferente. Esconden objetos, causan enfermedades misteriosas, ahuyentan la caza y hacen que los viajeros se pierdan en lugares que conocen perfectamente. La creencia en los chaneques es antiquísima, anterior a la llegada de los españoles. Los pueblos nahuas hablaban de los ojuican chaneque, los que habitan en lugares peligrosos, espíritus de la tierra que controlaban los elementos naturales y que debían ser apaciguados con ofrendas. Los mayas tenían a los aluxes, seres similares que protegían las milpas y las ruinas antiguas, construidos de barro por los brujos para que cuidaran sus tierras. Estas tradiciones sobrevivieron la conquista y el periodo colonial, mezclándose con conceptos europeos de duendes y goblins, pero manteniendo su carácter esencialmente mesoamericano. En las comunidades rurales de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, la creencia en los chaneques sigue siendo fuerte, no como folclore pintoresco, sino como realidad vivida. Los campesinos les dejan ofrendas de comida, tabaco y aguardiente en las entradas de cuevas o junto a manantiales. Pronuncian oraciones de protección antes de adentrarse en el monte. Enseñan a sus hijos a reconocer las señales de la presencia de chaneques. Piedras apiladas sin razón aparente. Árboles creciendo en formaciones circulares. Sonidos de risas infantiles donde no hay niños. La sensación repentina de ser observado. Se les atribuyen accidentes inexplicables. La desaparición temporal de personas que luego aparecen confundidas y sin recuerdos claros, enfermedades que los médicos no pueden diagnosticar y todo tipo de fenómenos extraños en áreas silvestres. Los testimonios sobre encuentros con chaneques son abundantes y sorprendentemente consistentes a través de las diferentes regiones. En Veracruz, una mujer llamada Doña Esperanza cuenta que cuando era niña, a principios de los años 60, se adentró en el monte detrás de su casa persiguiendo una mariposa. De repente escuchó risas y vio a 3 niños pequeños jugando junto a un arroyo. Cuando se acercó, notó que sus pies estaban al revés. Asustada, corrió de regreso, pero se encontró perdida en un lugar que conocía perfectamente. Vagó durante horas hasta que, al anochecer, escuchó la voz de su padre llamándola y finalmente encontró el camino de regreso. Había estado desaparecida casi 6 horas, pero para ella solo habían pasado minutos. En Chiapas, un ingeniero que trabajaba en la construcción de una carretera cuenta que su equipo comenzó a experimentar problemas inexplicables. Herramientas que desaparecían, maquinaria que se descomponía sin razón, trabajadores que se enfermaban con fiebres extrañas. Un anciano del pueblo cercano les dijo que estaban perturbando el hogar de los chaneques. Escéptico pero desesperado, el ingeniero permitió que el anciano realizara una ceremonia de petición de permiso, dejando ofrendas y disculpándose a los espíritus del lugar. Los problemas cesaron inmediatamente. En Yucatán, un guía turístico de una zona arqueológica jura haber visto aluxes múltiples veces. Pequeñas figuras que corren entre las ruinas al amanecer o al atardecer, demasiado rápidas para enfocar claramente, pero inconfundiblemente humanoides. Los guardias nocturnos de zonas arqueológicas tienen innumerables historias de encuentros con estos seres. Voces que llaman sus nombres, piedras lanzadas desde la oscuridad, figuras pequeñas que aparecen brevemente en los límites de la luz de sus linternas.
Los chaneques representan algo profundo en la cosmovisión mesoamericana que persiste hasta hoy. La idea de que la naturaleza no es un recurso inerte, sino un reino habitado por inteligencias no humanas que merecen respeto. Las explicaciones psicológicas y científicas no capturan la experiencia vívida de miles de personas que juran haber visto, escuchado o sentido la presencia de estos seres. No explican las desapariciones temporales, los objetos que se mueven solos, las enfermedades que se curan solo después de realizar los rituales apropiados. En las comunidades donde los chaneques son parte de la realidad cotidiana, la pregunta sobre su existencia literal es casi irrelevante. Lo que importa es la relación. Respetar los lugares sagrados, pedir permiso antes de tomar recursos del bosque y dejar ofrendas como muestra de reciprocidad. Y quizás eso es todo lo que los chaneques realmente piden. Que recordemos que no somos los únicos habitantes de este mundo. Críptido 5. Cuartam. En las selvas más remotas del sureste mexicano, en la región donde Chiapas se funde con Guatemala, vive una leyenda que es quizás la más inquietante de todas las que exploraremos. Se trata del sapo Cuartam, una criatura que desafía todas las leyes de la biología y que habita en el corazón de las creencias de los pueblos tzotziles y tzeltales de la región. No es simplemente un animal misterioso, sino una entidad capaz de transformación. Un ser que existe simultáneamente en dos formas imposibles. Durante el día es un sapo de tamaño descomunal, mucho más grande que cualquier anfibio conocido en la región, con una piel verrugosa de color verde oscuro, que se mimetiza perfectamente con el lodo de los cenotes y las pozas profundas de la selva. Sus ojos son amarillos y penetrantes, demasiado inteligentes para ser los de un simple batracio. Pero cuando cae la noche, especialmente durante las noches de luna nueva, el sapo Cuartam se transforma en un tigre, específicamente en un jaguar de tamaño anormal, con un pelaje tan oscuro que parece absorber la luz, y con los mismos ojos amarillos e inteligentes de su forma de sapo. En esta forma felina caza con una ferocidad sobrenatural, atacando no por hambre sino por razones que solo él conoce, arrastrando sus presas al agua donde vuelve a transformarse y las devora en su forma de anfibio. La leyenda del sapo Cuartam está profundamente entrelazada con la cosmogonía maya tzotzil, donde los límites entre humanos, animales y seres espirituales son porosos y mutables. Los antiguos mayas creían que ciertos individuos, particularmente los brujos o nahuales, podían transformarse en animales, y que algunos animales eran en realidad personas transformadas. El jaguar ocupaba un lugar especial en esta cosmología, como símbolo de poder, noche y el inframundo. El sapo, por su parte, estaba asociado con el agua, la fertilidad y la transformación, pues su propio ciclo de vida de renacuajo a adulto representaba la metamorfosis perpetua. El sapo Cuartam combina a estos dos animales poderosos en un solo ser, creando algo que trasciende a ambas naturalezas. Según las tradiciones orales, estos seres son antiguos, anteriores incluso a los primeros mayas, supervivientes de un mundo anterior que fue destruido por los dioses y reconstruido. Algunos cuentos los describen como guardianes de lugares sagrados, de cuevas donde habitan los espíritus de los muertos, de manantiales que son puertas a otros mundos. Otros los presentan como seres neutrales, ni buenos ni malos, simplemente existiendo según sus propias reglas incomprensibles para la mente humana. Y hay historias más oscuras que los describen como brujos transformados permanentemente, condenados a existir en esta forma dual como castigo por transgresiones terribles. Los testimonios sobre encuentros con el sapo Cuartam son raros pero escalofriantes en su consistencia. En 1987, un grupo de antropólogos que estudiaban comunidades tzeltales documentó el testimonio de un cazador llamado Mariano, que juró haber visto la transformación. Estaba cazando al anochecer cerca de un cenote profundo cuando vio lo que parecía ser un sapo gigantesco, del tamaño de un perro grande, descansando en la orilla. Fascinado y aterrorizado a partes iguales, se ocultó y observó. Cuando la última luz del día desapareció, el sapo comenzó a convulsionar violentamente. Su piel se oscureció y se estiró. Las patas traseras crecieron y se transformaron, y en cuestión de minutos, donde antes había un anfibio, ahora había un jaguar negro, que rugió hacia la selva antes de desaparecer en la oscuridad. Mariano huyó sin mirar atrás, y juró nunca más cazar cerca de ese cenote. En 2003, un grupo de ecoturistas acampando ilegalmente en una reserva natural de Chiapas reportó haber escuchado durante toda la noche el sonido de algo grande moviéndose entre el agua y la tierra, alternando entre croar como un anfibio gigante y gruñir como un felino. Al amanecer encontraron huellas de jaguar que llevaban al agua y simplemente desaparecían.
Los biólogos negaron toda posible información reportada, pero se sabe que el caso nunca llegó a ser investigado realmente.